Buenas tardes, Elvira. Hola, María. Hola, Alex. Muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando a este último encuentro del año 2021 de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Muchísimas gracias, la verdad que por todo el apoyo, por estar ahí al otro lado. Es un año de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento y de mucho agradecimiento por todos los que han pasado por aquí y por todos los que estáis al otro lado siempre pues apoyando y, y también pues con ese acogimiento y con esa confianza que me dais en todo momento. Antes de pasar a presentar a Elvira Llorente, que muchos ya la conocéis de Evolución Emocional, quería recordaros que desde Encuentros Conscientes, esos encuentros que organizamos Luna Roca y yo, hemos lanzado ya los 4 del año que viene, enero, febrero, marzo y abril. Así que si queréis pasar por el perfil en presencial y apuntaros, pues bueno, en enero tendremos a Viviana Infante con Disciplina Positiva, en febrero a Marley Cuénez con La Niña Interior, en marzo a Marley Cuénez y a Laureano Pérez, y en abril vamos a tener a Mónica de los Ríos de la Escuela de Project Manager Digitales para ayudarnos a gestionar esa empresa en equilibrio. Y bueno, ya como está por Elvira por aquí, ya sabéis que Elvira, bueno, la habéis visto en este perfil, en el de la Escuela de Atención. Ella acompaña en procesos de duelo, trastornos alimentarios, en procesos transgeneracionales, es experta en un montón de disciplinas y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como son las adicciones. Creo que para finalizar el año era interesante pues poder hablar de este tema. Así que la voy a dar paso, que sé que ya está por aquí. Y hemos establecido también pues una estructura para hablar de dónde vienen las dependencias, de cómo nos va a dar claves y bueno, creo que nos va a ayudar un montón. Y cualquier pregunta que tengáis, yo le he mandado ya también la solicitud a Elvira, a ver si le llega. No sé si me escuchabais bien. Voy a ver si está por aquí. Le mando otra vez la invitación a Elvira y a ver si se puede conectar. Maestra de infantil Yolanda, bueno, estáis por aquí. Bueno, no sé si queréis hacer también, si se te oye bien, genial, muchísimas gracias. Voy a escribirla, que tengo por aquí también el ordenador, a ver si ella me ve. No tengo solicitudes para... Yo creo que me tienes que mandar, Elvira, tú la invitación, a ver si... Yo te la he mandado también, a ver si te llega y podemos tenerte aquí pronto. Quería, bueno, como ya sabéis, yo ya os lo puse, pero Elvira está certificada como psicobioterapeuta, es especialista en sobrepeso, trastornos alimentarios, en dependencias, adicciones, en duelo, experta en lógica inconsciente también, y es naturópata, ¿vale? Para que conocierais un poquito de toda su trayectoria. No sé por qué no se puede, no se conecta. Vamos a ver. No sé si estás por ahí, Elvira. No puedo entrar. Me dice, ay, voy a ver si me puede mandar ella la invitación. Qué raro, porque la verdad que... Vamos a ver si puede entrar, si no me desconecto y vuelvo a conectarme de nuevo. A ver si me puede mandar. Mándame la invitación. No sé por qué no la deja entrar. Emocional 2. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando estos días? Si me queréis, hola Susana, contestar por aquí. Hola Yolanda. Qué bien que os vais uniendo por aquí. Personas muy queridas y muy conocidas para mí.
pues no sé qué pasa, pero parece ser que Elvira no puede mandarme la invitación. Le vuelvo a mandar y si no, pues cerraremos y volveremos a intentar entrar. Ah, sí, por aquí está, ahora sí. Yo creo que sí. Hola, Elvira. Por fin he podido entrar. Parecía que no, pero sí, yo sabía que en algún momento podría entrar. Bienvenida de nuevo. Me hace mucha ilusión, además, que terminemos juntas este año, las dos en este directo, con este tema tan interesante. Muchas gracias, Samantha. Para mí es un honor y un placer también compartir estos espacios contigo y con todas las personas que están hoy aquí con nosotros. Así es que te agradezco un montón este tiempo que me entregas de esa manera tan generosa. Nada, pues gracias a ti. Yo les he contado un poquito, bueno, y ayer también, ¿no? Hay gente que ya te conoce porque sigue este espacio y te ha escuchado. No sé si quieres, pues para adentrarnos y establecer ese hilo y por qué estás aquí, ¿no? Porque tú también trabajas ese tema que son las adicciones, ¿no? Para que les contaras un poquito así tu recorrido. Ok, genial. Bien, bueno, pues para los que me conocéis y para los que no, mi nombre es Elvira Llorente, soy psicobioterapeuta y acompaño en muchísimos procesos a la gente pues, que se encuentra sobre todo con dificultades para estar bien en su día a día y para transformar su vida en lo que desean, ¿no? En llegar a esos objetivos que quieren lograr. Entonces, los acompaño en procesos de salud biológicos, los acompaño también en procesos de dependencias, de fobias, en procesos transgeneracionales, si surge, en procesos de obesidad o de trastornos alimentarios, en temas de alergias también. Ahora me está viniendo muchísima gente con temas de ansiedad, o sea, y miedos en general, especialmente a raíz de toda esta pandemia. El miedo parece como que está en el aire. Entonces hay mucha gente que quiere modificar todo eso, pues porque es un impedimento para ellos y quieren ir hacia algo que sea más mejor. Que estén en su día a día más tranquilos, con más paz y que su día a día pueda ser algo dentro de una normalidad que ellos desean, ¿no? Entonces, bueno, pues el motivo que estoy hoy aquí con vosotros es para hacer una pequeña introducción a todo el tema de las adicciones, que es un tema muy potente. Sabemos que hay mucha gente que sufre mucho por este tema. Es un tema complicado en muchos casos, en otros no tanto, porque depende un poco de la adicción que pueda ser. Pero bueno, en cualquier caso, pues vamos a hacer una introducción a todo este tema, así es que os doy la bienvenida a las adicciones. Lo primero que quiero hacer es preguntaros si alguno de vosotros tenéis alguna adicción dentro de las personas que estáis escuchando ahora y bueno, pues si es así, si os atrevéis a decirlo, no hace falta que especifiquéis, pero si queréis compartirlo, pues genial. Os dejo unos instantes. Bueno, pues voy a ello. Ok, en cualquier caso, si tenéis alguna dependencia, pues quizá descubráis hoy cosas. Si no tenéis dependencias, a lo mejor descubrís otras diferentes y quizás si estáis en el camino también de acompañar a gente, puede ser que sea información muy útil que podáis tener en cuenta a la hora de, pues eso, de llevar a la gente al bosque oscuro, como digo yo, a descubrirse a sí mismos. Así que en cualquiera de los casos, Por aquí dicen una al trabajo, que hay mucha gente, es verdad, que al le puede. trabajo. Ok, genial. Gracias por compartir, porque la verdad que a veces nos cuesta el abrirnos a decir, muy bien, aquí hay otra persona también que dice que es fumadora, o, alguien al trabajo, otra fumadora. Sí, ok. Vale. Bien, pues bienvenidos también. Vais a descubrir hoy en estas cuál es ese proceso, ¿no? ¿Por qué soy adicto o por qué no soy adicto? ¿Qué es lo que hace que una persona tenga una dependencia a una sustancia? Bueno, lo primero que voy a hacer es sacar de la confusión, porque hay muchas veces que creemos que el objeto de la dependencia, ya sea alcohol, cigarros, drogas, etcétera, es como el culpable, ¿no? Entonces, como que miramos ese cigarro y decimos, tiene la culpa de mi adicción. O miramos el alcohol y decimos, Dios mío, ¿no? O sea, este alcohol, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto tiempo con el alcohol? ¿Por qué no lo puedo dejar? Y creemos que el culpable es esa sustancia. Bueno, pues vamos a ver que eso no es así exactamente, ¿vale?
Digamos que, bueno, y además también quería decir que muchas veces hay personas que tienen dependencias fuertes, como puede ser eso al alcohol, puede ser a las drogas, dependiendo de qué drogas pueden ser más duras o menos duras, pero también puede haber una dependencia también muy grande afectiva. Y esto puede dar, por ejemplo, todo el raíl de la gente que puede ser maltratada en situaciones afectivas y que no puedan salir de ahí. O sea que también eso a tener en cuenta como que hay ahí otro componente más que a veces no tenemos en cuenta y creemos que las adicciones solamente tienen que ver con sustancias. A veces también son afectivas, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que lo tengamos ahí. Entonces, es verdad que cuando una persona afectiva que tiene esa adicción afectiva tiene un maltratador, se le va a hacer muy difícil despegarse de esa otra persona y por eso se puede mantener durante mucho tiempo esos maltratos o esas situaciones que no son deseadas. Vale. Entonces, digamos que el objeto de la dependencia, ese alcohol, ese tabaco, esas drogas, etcétera, lo que va a hacer es funcionar como un medicamento. Vamos a entender esto bien. Un medicamento, pero ¿para qué, no? ¿Un medicamento a qué? Vale, pues ese objeto de dependencia va a ser un medicamento para apaciguar un sufrimiento interior. Es para no estar en contacto quizás con un dolor, quizás con una angustia. Mira, aquí hay alguien que dice, yo fui una persona con dependencia afectiva, incluso con malos tratos. Gracias por compartir. Esto es muy, muy nutritivo para todos los que estamos hoy aquí. Bien, entonces, como decía, la dependencia va a hacer que cojamos un objeto y traslademos en ese objeto, veamos como que fuese un atenuador de nuestro dolor. Entonces, cada vez que lo tomamos, en el momento en el que lo estamos tomando o estamos teniendo esa dependencia, lo que va a hacer es apaciguar algo dentro de nosotros, ya sea un dolor, como digo, un sufrimiento, una ansiedad. Hay mucha gente que cuando está ansiosa, por ejemplo, va hacia el cigarrillo y ¿qué va a hacer? Adormilar esa ansiedad. ¿Por qué? Porque es muy difícil estar en contacto con ese dolor. Digamos que va a ser un sufrimiento insoportable en muchos casos. Y entonces ese objeto de la dependencia va a ser como de atenuador de ese sufrimiento. Entonces ya tenemos un componente, ¿sí? El objeto de lo que es la adicción va a ser simplemente un atenuador de algo que nos sucede dentro. No estamos muy acostumbrados, como hemos visto muchas veces, a mirar nuestro interior, a mirar qué es lo que nos hace sufrir y a mirar ese tipo de cosas que pasan en nuestro cuerpo y en nuestras sensaciones. Y muchas veces son desagradables. Bueno, y ahí hay muchísima información muy valiosa en esas sensaciones desagradables. Entonces, una de las primeras cosas que podemos preguntarnos es ¿qué es lo que anestesia en nosotros, en cada uno de nosotros? Por ejemplo, la persona que ha dicho que es fumadora o la persona que ha dicho que es adicta al trabajo. Podéis haceros la pregunta de ¿qué es lo que anestesia en mí el trabajo? ¿O qué es lo que anestesia en mí ese cigarrillo? Sí, esto va a ser un primer pasito, no el único. Pero lo primero que hay que encontrar sería eso que anestesia. ¿Qué es lo que apacigua? ¿Es un dolor? ¿Es una ansiedad? ¿Qué es? ¿Vale? Además, fijaros en una cosa, como decía antes, el alcohol, el cigarro es algo neutro en realidad, porque no todo el mundo que toma una copa de vino es alcohólica. No todo el mundo que fuma un cigarro es fumadora dependiente de los cigarros. Es verdad que con las drogas duras es otra historia porque va a interferir con las ondas cerebrales, además de las sustancias que segrega el cerebro. ¿Vale? Entonces ahí va a funcionar de alguna manera un poquito diferente. Va a ser una adicción mucho más biológica en ese sentido y va a ser más difícil de eliminarla. Entonces ahí es verdad que hay diferentes grados de adicciones. Vale, es importante también hacerse conscientes de que cuando hay una persona que tiene una adicción y se trabaja sobre la estructura, que ahora veremos un poquito cómo es, y el motivo de esta dependencia, ¿no? ¿Por qué uno que fuma un cigarro se hace dependiente del cigarro y por qué otro que fuma un cigarro no le llama la atención o fuma cuando le apetece y no tiene esa adicción, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Vale, pero es importante saber también que cuando una persona, por ejemplo, deja algo que sea
fuertemente adicto a esa sustancia, por ejemplo el alcohol o drogas, y dependiendo de las drogas, lo duras que sean, pues va a ser mayor este tema. Es muy importante tener en cuenta el que vamos a quizás a necesitar un apoyo médico. Médico que puede ser incluso psiquiátrico o médico para que pueda, en ese mono que va a quedar, porque va a haber como una especie de destete o de abstinencia de esa sustancia, va a haber un tiempo en el que la biología se va a recuperar, ya no va a necesitar más esa sustancia, pero en ese tiempo pueden ocurrir cosas. Sabemos que, por ejemplo, con las drogas duras, la abstinencia, ese mono va a ser muy, muy, muy fuerte. Entonces va a haber que acompañarlo durante todo ese tiempo hasta que la persona pueda, digamos, liberarse a nivel biológico de todo lo que está haciendo esa petición o esa llamada hacia ese alcohol, hacia ese cigarro o incluso hacia esas drogas que sean más duras. ¿Vale? Entonces, esto tenerlo en cuenta, que quedará como una especie de carencia a nivel biológico y eso hay que acompañarlo con un médico que sea especialista en estas situaciones para que pueda haber una transición. Incluso a veces puede ser necesario que se busque apoyo, como hay, ¿no? Hay estas asociaciones, por ejemplo, de alcohólicos anónimos o de otras asociaciones que puedan hacer un apoyo también en esa transición hasta salir. Entonces, no dudéis en que si alguno de vosotros tenéis alguna adicción fuerte, no estamos hablando del caso, por ejemplo, del trabajo, ¿vale? Porque el mono, bueno, pues no sería exactamente igual que una drogadura, o el nivel afectivo, por ejemplo, tampoco, porque no hay una sustancia directamente que se ingiere, sino que es otro tipo de dependencia. Sin embargo, la estructura de la que voy a hablar ahora sí se va a mantener en todos estos casos de una misma manera. Entonces, en el caso también de alcohólicos o de gente que consuma, sobre todo temas así como que puedan ser fuertes, una de las cosas importantes es el médico y otra cosa importante va a ser el entorno. Esto yo creo que muchos de nosotros también lo puede conocer ya, ¿vale? Porque hay veces que los entornos incluso nos pueden llevar a continuar con ese consumo. Entonces, son dos cosas que habrá que cuidar también. Y hay una parte del entorno, además, que va a querer que esta persona salga de la droga, salga del alcohol, pero nadie se cuestiona en ese entorno por qué consume esas drogas. Y hay muchas veces que el propio entorno va a generar o va a hacer que esa ansiedad que tenga esa persona pueda ser mayor, con lo cual pueda ser un entorno tóxico y puede hacer que esta persona continúe, o sea, más allá de las amistades, si ya estamos hablando estrictamente, por ejemplo, del núcleo familiar, pues si es insoportable una vida diaria cotidiana dentro de ese núcleo familiar, esta persona, esa ansiedad puede ser que se le acrecente y sea como un círculo vicioso del que no pueda salir. ¿Vale? Estos son así retazos. Vale. Dentro de la persona adicta vamos a encontrar además dos personas. Una persona sana, que es la que va a querer salir de la adicción, y una persona adicta. ¿Sí? Que esa persona adicta pues va a ir siempre, o sea, va a estar como siempre hacia ese medicamento, ese caramelo, ¿no? Eso que se le apacigua por dentro. Entonces, muchas veces en consulta, si hay gente que acompaña a personas que estén en estos procesos, se va a encontrar con que la persona que va a la consulta es la persona que está sana, es la que quiere sanar. Pero digamos que el que está adicto se queda en la sala de espera. Porque esa parte adicta es tan fuerte que muchas veces no quiere hacerse cargo de todo ese sufrimiento que tiene y va a entrar en una negación muy grande de ese sufrimiento. Porque lo que va a hacer las drogas o la adicción va a ser atenuarlo, va a ser aliviarlo. Entonces, digamos que va a ser una de las cosas difíciles que se pueden encontrar es que esa persona pueda entrar en contacto con ese sufrimiento que a la vez es donde está la clave para poderlo sanar. Si se va tapando, lo único que va a hacer es que va a continuar, no se va a eliminar. Entonces, lo que hay que hacer a veces es abrir y dejar que salga, entrar en contacto con él. Pero claro, si es muy doloroso, es mucho más fácil ir hacia ese medicamento, ¿vale? Que es lo que va a hacer que la persona tienda a
a ir hacia ese cigarro de forma constante, en lugar de realmente pues coger al toro por los cuernos y ver qué es lo que le pasa por dentro, ¿no? ¿Qué me pasa? Sería, Elvira, claro, como ponerte una tirita, ¿no? Que tapa ese dolor en ese momento, pero en realidad esa profundidad de ese dolor que tú llevas ahí, que tendrías que tirar de ese hilo para desbloquear y para hacer que todo saliera, ¿no? Y salir a la luz, ¿no? Porque al final lo vas tapando con esa tirita que al final no resuelve absolutamente nada. Exacto, es así. Es como si fuese un bálsamo momentáneo que lo que va a hacer es tapar lo que te ocurre, pero en realidad no se va a sanar. Es una ilusión, además, ¿no? También muchas veces estas personas están fuera de la realidad. Y cuanto más dura sea la droga, más fuerte está fuera de la realidad. Es decir, que no tiene nada que ver un cigarro con, por ejemplo, heroína, ¿no? O sea, vamos a ver que hay muchos grados de drogadicción o de dependencia. ¿Vale? Entonces, efectivamente, un cigarrillo, la dependencia puede ser muy grande. Hay gente que a lo mejor fuma 3 cajetillas diarias de tabaco. Entonces, hay una adicción muy grande, pero no va a ser lo mismo que a lo mejor un heroinómano. Estamos ahí, eh, bueno, pues por dejar eso claro. Vale, entonces, ahora ya sí vamos a entrar en materia. ¿Por qué una persona se hace dependiente y otra no? Bueno, pues el origen de todas las dependencias es emocional. ¿Qué va a hacer que una persona quiera tapar, digamos, esa herida emocional? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De una situación concreta para que entendáis luego lo que voy a explicar de forma más con información. Entonces, imaginaros que hay un niño que se queda huérfano. ¿Sí? Entonces, queda huérfano y, por ejemplo, es entregado a una familia o sus padres, por ejemplo, no se pueden ocupar de él y este niño lo desplazan a otra familia y otra familia se va a hacer cargo de él, ya sea por adopción, porque lo han donado, porque sus padres no tienen dinero, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, este niño se va a encontrar en una familia donde quizás no le quieren, pero es un niño y necesita los cuidados de unos adultos, porque él no tiene una autonomía. Y él sabe, los niños saben desde muy temprana edad que su vida depende de un adulto, desde que son muy pequeños. Tú abandonas a un bebé y en pocas horas el bebé está muerto, ¿no? Entonces, cuanto más pequeño, eso es más fuerte. Un niño, si tú lo cuidas en tu hogar, en el seno de tu hogar, y lo cuidas con cariño y con amor, tus hijos no van a tener ninguna deuda contigo, porque eso está hecho con amor, ¿sí? Tú lo cuidas y además es algo natural, ¿no? Mi madre me cuida, pero yo no siento que le deba nada a mi madre. Pero es muy diferente si tú estás en un hogar en el que quizá no eres bienvenido y además no tienes amor. Entonces, imagínate el dolor tan profundo que puede tener un niño que sabe que su vida depende de otro y no puede hacer nada más que aguantar y estar ahí. ¿Por qué? Porque si no, no puede sobrevivir. Entonces, el origen de todas las dependencias va a ser a este nivel emocional. Es decir, que en algún momento mi vida depende de otro o el sentido de mi vida depende de otro. Entonces, es muy posible que en la estructura esté en el transgeneracional, es decir, que ni siquiera yo lo haya vivido, ¿vale? Pero sí que lo haya vivido, por ejemplo, mi abuelo. Entonces, mi abuelo, por ejemplo, pues este es un caso real. Mi abuelo fue hijo de soltera y como en aquel entonces, hace tantos años, el ser hijo de soltera era algo como vergonzosísimo, pues ¿qué ocurrió? Pues que fue a un orfanato. Y estuvo en un orfanato hasta que su madre se pudo hacer cargo. Entonces, durante todo ese tiempo, pues si te puedes imaginar, puede ser incluso horrible, ¿no? Estar en manos de alguien que no te quiere, que puede hacer contigo lo que quiera, porque si decide que tú tienes que, no sé, arrastrarte por el suelo, lo vas a hacer porque está en juego tu vida. O sea, no está en juego cualquier cosa. No está en juego un castigo de un día, sino que está en juego tu vida completa, tu supervivencia. Y entendamos que
el inconsciente va a hacer lo que sea por la supervivencia, ¿sí? Entonces, el inconsciente siempre nos va a mantener en el raíl en el que podamos sobrevivir. Bien, entonces, digamos que es el otro el que va a tener poder sobre mi vida. ¿Sí? ¿Vemos esto? Entonces yo me voy a otra familia. Si me acogiesen con cariño, no habría ninguna deuda. Pero si no me acogen con cariño y hay un desamor, entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener una deuda con el otro, porque ha salvado mi vida, me haya tratado bien o mal. Y va a haber una cosa que va a ser insoportable, que es que cuanto menos amor haya recibido de esa persona que ha salvado mi vida, mayor va a ser la deuda con esa persona. ¿Sí? Entonces, mayor va a ser el dolor también. Es decir, si yo soy un niño, me llevan a un... Antes, además, había familias que no podían criar a sus hijos y entonces lo que hacían era entregarlos en otro lugar y esa niña se encargaba con 6 o 7 años de cuidar y de hacer de señora de la limpieza o de sirvienta en el nuevo hogar. 6 o 7 años. Entonces estaba, el sentido de su vida ya estaba destinado por lo que dijesen los que acogían a ese niño para que ese niño pudiera sobrevivir. Entonces, como está en juego la supervivencia, la vida y el sentido de la vida de la otra persona, es algo que va a ser muy fuerte y muy estructurante. Entonces, muchas veces cuando yo he tratado gente con este tipo de problemáticas, nos hemos ido al transgeneracional y efectivamente hay o niños entregados o niños huérfanos, donde se ha creado esta deuda. Por supuesto que, pues, mi abuelo, por ejemplo, no se trabajó nada de esto. Él creció con esa herida. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Quién lo va a pagar? Ese programa se va a quedar en el inconsciente de sus descendientes y son sus descendientes los que van a hacer esa dependencia. Entonces, menos amor, más deuda, más dependencia. Cuanto menos amor he recibido, cuanto más mi vida ha dependido de otro que no me ha querido, mayor va a ser la deuda y mayor va a ser la dependencia. Entonces, aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, huérfanos, acogidos, dados en adopción, salvada la vida por otros, ¿vale? Y ahí se va a generar esa deuda porque no hay amor. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que si no hay un amor, tú no vas a querer pagar esa deuda con esa persona. No vas a querer estar en contacto con esa deuda. ¿Sí? Si hubiese un amor, pues tú das las gracias. Oye, gracias por lo que has hecho por mí. Se ha acabado ahí, no hay ninguna deuda. ¿Sí? Pero sin embargo, si tú no me quieres, me tratas mal y yo siento que tengo una deuda enorme contigo, eso va a generar un sufrimiento muy grande, un dolor enorme y profundo. Sí, eso va a ser lo insoportable. Entonces, es ahí donde después, en la vida de los descendientes, ¿vale? Esto puede ser que esté en el transgeneracional, y en la vida de los descendientes van a ocurrir cosas que van a hacer que se decanten por una droga o por otra, por una dependencia o por otra, ya sea afectiva, ya sea en cigarros, ya sea en drogas duras, ya sea en cualquier cosa, en alcohol o en otras cosas. ¿Vale? Entonces, esto va a crear gente, por ejemplo, que no va a aceptar la ayuda de nadie porque van a generar una deuda mayor o va a entrar en contacto con la deuda que tiene. Entonces es gente que no se va a querer ayudar, no se va a querer dejar ayudar. ¿Sí? Va a ser gente que ante todo quiera ser independiente. ¿Vale? Pero la palabra independiente ya lleva consigo la palabra dependiente. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale. Entonces puede ser que haya gente dentro de esta estructura que pueda tener dependencia a sustancias, deudas enormes, impagables, que va a ser, digamos, un reflejo de esa deuda que tiene en el pasado, en el transgeneracional. Y puede ser también que sean personas que tengan a personas a su cargo dependientes también. O sea, se pueden dar en estos tres niveles. Digamos que esto podría sostener
toda esa deuda transgeneracional de mi vida, ¿no? De mi propia vida que ha dependido de otro. Entonces, cuando tú tienes una persona dependiente a tu cargo, digamos que para tu inconsciente sería una forma de pagar lo que sucedió en el pasado, pero eso no arregla nada, igual que la dependencia, no va a arreglar nada. Sí, porque en tanto en cuanto no vamos al origen, el problema se va a sostener en el tiempo. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, va a ser gente que no quiera... Sí, dime. Y a lo mejor la podemos hacer ahora o si quieres, pues dice Conchita, ¿el niño adquiere una deuda a su maltratador? Efectivamente, sí, claro. Digamos que este niño, como digo antes, cuando no va a recibir amor del otro lado, hay que tener en cuenta que la vida de ese niño depende de ese maltratador, por ejemplo, porque no le quieren, entonces se va a crear una deuda, porque me ha salvado la vida. ¿Sí? O sea, es ahí donde se crea la deuda. Te debo mi vida. Es una deuda enorme, es una deuda impagable, digamos. Sí, imagínate, o sea, alguien te salva la vida, es que luego se la debes de alguna manera. Sobre todo cuando eres un niño, porque no tienes herramientas, estás indefenso. ¿Sí? Entonces, no hay manera de pagarlo de vuelta. ¿Cómo hago? Es mi vida entera. Y no solamente mi vida, sino que a veces también el sentido de mi propia vida. Porque si te dicen que tú tienes que ser sirviente, lo vas a hacer. Y vas a vivir de sirviente para otro, para salvar tu existencia, para seguir en la vida. Conchita, ¿te he respondido? Bueno, como va un poco en diferido, es esto lo que tiene. Vale, preguntad cosas si tenéis más dudas, por favor, que para eso estamos hoy aquí. Aunque va a ser un recorrido, bueno, pues digamos, no con toda la profundidad que me gustaría, porque en una hora es lo que nos da de tiempo o el tiempo que le dediquemos, pero en cualquier caso, si os surgen dudas sobre el camino, pues las podéis ir planteando. Vale, entonces, las personas que son dependientes no van a quererle deber nada a nadie. Entonces vamos a encontrar gente que difícilmente les puedes ayudar, por ejemplo, con un favor, porque van a entrar en contacto con la deuda nuevamente, ¿vale? Y eso es lo que va a ser insoportable. Esa deuda que tienen ahí, no van a poder entrar en contacto con ella y entonces no le quieren deber nada a nadie. Va a ser gente que lo quieren hacer todos solos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sepan o no sepan, se las van a apañar para intentar hacer todo solos. Y hay una forma también de dependencia que la gente cree que no es dependiente, pero tengo gente que me viene a ver y a lo mejor son extremadamente independientes. Y entonces es como la otra cara del dependiente, ¿sí? Y en el extremadamente independiente pareciera que no es dependiente. Pero digamos que es dependiente de su independencia, porque es insoportable tener una deuda. ¿Sí? No te hace eso no ser dependiente, sino simplemente lo que va a hacer es negar tu dependencia, o tu deuda, mejor dicho, ¿vale? Porque en esa independencia tan fuerte, ¿por qué es una solución ser tan independiente? Para no generar más deuda, para no estar en contacto con esa deuda. Por eso lo quiero hacer yo todo solo, ¿sí? Vale. Entonces, bien, ya hemos visto que en esta estructura de la dependencia vamos a encontrar con que mi vida está en juego. Le debo la vida al otro, ¿vale? Vale, si una persona, por ejemplo, no, en estos casos que hablo de la independencia, si no dependo de nada o de nadie, sí puedo pedir ayuda, ¿sí? O sea, por ejemplo, un niño que se cría en una familia con amor, ¿vale? Sean sus padres más o menos conscientes, pero hay muchas madres que todas hacemos lo que podemos, ¿no? Pero en ese amor que entregamos, cuanto más amor que entreguemos, nuestros hijos van a salir más sanos, van a tener más salud en muchos aspectos, porque el amor lo cura todo, yo estoy convencida de ello. Entonces, un niño que no sienta esa dependencia va a poder pedir ayuda y cuando sea mayor también. Oye, yo podré reconocer, por ejemplo, que no sé algo,
¿sí? Y entonces te podré decir, oye, Samantha, mira, no sé esto, ¿me lo puedes explicar? Porque no se va a generar una deuda entre tú y yo, porque no la tengo ya, porque no voy a entrar en contacto con mi deuda anterior, ¿sí? Entonces voy a poder salir y voy a poder pedir ayuda, pero a ti, a un terapeuta o etcétera. Entonces, esto también puede ser que haga que las personas que están en la dependencia estén bloqueadas, porque el hecho de pedir ayuda ya va a ser un conflicto. ¿Sí? ¿Ves esto? Que el ir hacia... Porque, claro, ahí el propio dependiente o el propio adicto niega su propia adicción, ¿no? Porque si pide ayuda es cuando va a reconocerla realmente, ¿no? Que tiene ese problema. Entonces, como que no lo quiere reconocer Exacto, y por eso no pide ayuda. exacto, es así. Entonces, por eso hay veces que, aunque no sea solo, pero a veces ayuda a entrar en estos círculos de ayuda de, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, porque les van a hacer entrar en contacto con su dependencia y van a poder salir de esa negación. Entonces, eso puede ser un paso muy importante. Hoy en día, además, con el alcohol está bastante normalizado ser alcohólico, porque en España, por cultura, salimos y nos tomamos una caña y otra, o un vino. Entonces, bueno, aquí hay que ver si ese vino lo necesito o no lo necesito. Y ahí es donde ves si tú eres dependiente de ese vino o no eres dependiente de ese vino. Pero también está muy normalizado el hecho de tomarme, pues no sé, 5 vinos o 6 vinos a mediodía, pero todos los días. ¿Puedo pasar sin esos 5 vinos todos los días o no? Si no, si un día no tomo esos 5 vinos, ¿qué me pasa? ¿Vale? Ahí vamos a ver también cómo muchas veces vamos a negar con la misma cultura, esa cultura de ir de bares, de tapas, etcétera, una realidad que está en la sociedad más extendida de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y hay mucha gente que incluso dice, va, si son 5 cañas. Bueno, no son las 5 cañas, es que hay algo más profundo ahí. Muy bien. Entonces, hemos visto también que hay un nivel que puede ser emocional, como hemos visto con la dependencia afectiva, y un nivel que puede ser a nivel de sustancias. Hay veces que este nivel emocional está mucho más en el transgeneracional, por lo que he comentado, y el nivel de las sustancias puede ser que esté más en los descendientes, ¿vale? En las personas que ya tienen ese programa de deuda insertado en su inconsciente. Y además la deuda les pone también casi como en un sentido de peligro, ¿no? Porque, como insisto, ¿no? Es mi vida. O sea, toca algo como muy, muy profundo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a salir de todo esto? Si alguno tenéis alguna duda, podéis preguntarme. Hay otra pregunta, mira, Tita, hay Sí, una pregunta que también es muy interesante. Dice, si la adicción sería la propia condena inconsciente de lo que soporté en el pasado. Es como esa lealtad invisible a ese maltratador también, ¿no? Que a veces como que se mantiene ahí en el inconsciente. vale, entonces no es tanto una condena como el apaciguar un dolor, ¿vale? Es verdad que a veces, por ejemplo, en los casos del alcohol, puede haber un aspecto de vergüenza familiar, sí, que puede también teñir, bueno, pues todo ese proceso de alcoholismo. Hay muchas veces que las personas alcohólicas tienen vergüenza de decir que son alcohólicas. O también el hecho de tener gente, pues drogadicta, por ejemplo, con drogas duras, pues puede ser también vergonzoso. Pero yo no he encontrado que sea una forma o una condena. Es más bien un medicamento para apaciguar, como digo. Es más bien como un pequeño ungüento que apacigua momentáneamente un dolor y me hace más soportable mi vida. Antes de entrar en cómo salir de esta dependencia, voy a hablar un poquito de qué cosas hacen que yo vaya hacia el alcohol o vaya hacia el tabaco o vaya hacia aquí. ¿Vale? Y aquí a lo mejor también la gente puede tener más preguntas porque habrá gente que tenga, bueno, pues dudas en cuanto a las sustancias, si conoce a alguien o si le pasa a esa persona. Entonces, el alcohol, por ejemplo. Vale, el alcohol, vemos que el alcohol viene de la fermentación de un azúcar. Por ejemplo, las uvas, ¿no? Ese azúcar que tienen las uvas lo que va a hacer es que lo va a fermentar. Yo lo que me he encontrado muchísimo en casos de personas alcohólicas es que quieren transformar el amor que les han entregado. Es decir,
es como si el amor que le ha dado su madre lo quisieran transformar, su madre o su padre o en su entorno familiar, ¿vale? Porque es ahí en el entorno familiar donde recibimos ese primer amor o esa acogida. Entonces, además de lo que he comentado antes en la estructura que podemos ver en el transgeneracional, nos vamos a encontrar conflictos en su familia, en su cotidianidad, que hagan que quieran transformar ese amor, o sea, como le han querido transformarlo. Entonces, esto yo me lo encuentro muchísimo en las personas alcohólicas. Además de todo esto, eh, que esa transformación de ese amor, porque digamos que lo dulce es el traspuesto del amor, ¿no? La dulzura, el amor, todo eso va con lo dulce, con el azúcar. Entonces, podemos encontrar también que son personas que han podido verse derrumbadas en algún momento determinado de su vida. Todo se ha caído. O es como si hubiesen vivido en un terremoto, ¿vale? Entonces es como si hubiesen tenido una pérdida de referentes, ya sea que, por ejemplo, se hayan muerto sus padres, por ejemplo, ¿no? Y entonces pierde totalmente los referentes, pero además le hubiera gustado recibir otro amor. Y entonces ahí es lo que va a hacer que esta persona tenga esa tendencia hacia el alcohol y no hacia otra sustancia, ¿vale? Vamos a ver que cada una de las sustancias va a tener un porqué, un para qué, ¿sí? No es por casualidad. Si tú no tienes ese conflicto activo, tranquilo, bébete esa copa de vino que no te va a pasar nada. Ok, entonces lo que se va a hacer en consulta, por supuesto, es, por un lado, trabajar todo esa estructura de la que he hablado antes, del sentido de mi vida depende de otro, pero también habrá que trabajar cosas muy concretas en la vida de la persona que nos van a llevar, sobre todo en el lado, como digo, ese origen emocional, donde, bueno, pues ese alcohol va a apaciguar ese derrumbamiento y esa falta de amor o ese quiero modificar ese amor. Con las drogas, por ejemplo. Las drogas, y además de las drogas, vamos a ir desde las drogas más blandas hasta las más duras, y aquí aumentará la intensidad del conflicto, pero digamos que las drogas nos van a sacar de la realidad. Es decir, mi realidad es tan dura que no puedo vivirla. Y como no puedo vivirla, la intención positiva de la droga es crear una realidad diferente a la que estoy viviendo en el día a día. Entonces, de ahí los alucinógenos, ¿no? Si yo alucino, puedo vivir la realidad que yo quiera. Puedo escogerla casi. Entonces, voy a flipar, a volar, a ir a otros lugares donde sea más confortable para mí. Pero eso, como digo, también es algo momentáneo. Entonces tendremos la estructura una vez más y además tendremos una realidad dolorosa o incluso peligrosa. Y luego, dependiendo también de cómo se consume la droga, aquí hay que tener también todos estos conocimientos biológicos, pero no es igual que se esnife o que vaya en sangre o que se fume. Cada una de las tres formas va a tener conflictos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, la gente que lo esnifa puede estar en esa sensación de peligro, porque la nariz es la que nos va de los primeros sentidos, igual que el oído, que nos van a alertar de un peligro. Vamos a poder oler el depredador o el peligro que merodea. Si hay un fuego, quizá con lo primero que lo vamos a detectar es con la nariz, ¿vale? Entonces, cada uno de las formas en la que yo voy a consumir van a hablar también de un conflicto adicional o de un raíl específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso la realidad va a ser muy, muy peligrosa, o sea, a la vez que dolorosa puede tener un componente de peligro cuando yo lo que estoy utilizando es la nariz para esnifarlo. Pero si fuesen las venas, por ejemplo, las venas nos van a hablar de lazos familiares. Entonces, las personas que van a tener un consumo a través de sus venas, pues va a haber una realidad dolorosa o peligrosa en los lazos de sangre. ¿Cuáles son nuestros lazos de sangre? Nuestra familia, ¿sí? Entonces ahí, bueno, pues exploraremos cuál es esa realidad tan dolorosa que vive. Y hay muchas veces que son temas estructurantes porque se mantienen en el tiempo, es decir, no es un evento aislado. Pues tú imagínate que a lo mejor es una familia desavenida en la que los padres se pegan, el padre es alcohólico, además abusa de los hijos, es una realidad horrible. Pero si eso sucede durante todos los días, es una estructura al final.
Sí, forma parte pues de que yo creo al final que la existencia es eso, sí, de que todo es doloroso, de que además casi no puedo salir de donde estoy. Entonces ahí va a haber que trabajar una estructura mucho más profunda con estas personas, pues para que puedan ir sintiendo ese alivio de encontrar formas de estar en el mundo que sean mucho más respetuosas con uno mismo. Vale, en la parte afectiva, cuando hay una persona que tenga digamos, esa adicción por lo afectivo, nos vamos a encontrar una vez más todo el tema del sentido de mi vida depende del otro, pero con una deuda, es decir, sin amor, ¿vale? Sería un poco pues como tener un perro, por ejemplo. Sí, que el perro depende de ti. Tú le das de comer, lo sacas, etcétera. Pero al perro lo puedes querer o no. O le puedes dar las migajas, ¿no? Y que se apañe. Entonces ahí si no lo quieres, es donde aparece esta deuda y en el entorno de lo afectivo. Entonces aquí va a ser muy, muy, muy doloroso, por ejemplo, el hecho de separarte. Por eso hay muchísimas, porque necesitas ese afecto. Ese afecto es lo que va a calmar o lo que va a hacer de bálsamo para toda esa deuda contraída, ¿no? Entonces, vas a hacer cualquier cosa, incluso soportar esos malos tratos, con tal de conseguir unas migajas de afecto. Y hay muchas veces que hemos perdido nuestra propia afectividad o no la hemos encontrado nunca. Y aquí será muy importante el ver dónde se perdió y recuperarla. Sí, porque digamos que es como si tú estuvieses en referencia a lo que me quiere el otro, porque tú no has sabido, no has aprendido o lo has perdido en algún momento esa afectividad hacia ti mismo. Es muy diferente cuando, si por ejemplo en tu casa tus padres cuando te quieren, ¿no? Te dicen todos tus dones que tienes, puede ser que te regañen también, claro que sí, pero es muy diferente, ¿no? Que te traten con ese cariño y te ensalcen los dones que tienes y entonces tú puedas integrarlo en tu diálogo interno. Que cuando nada de eso ha sido posible y has tenido una realidad hiperdura, hiperexigente y además lleno de horror, pues entonces va a ser muy difícil que tú puedas saber quererte a ti, ¿vale? Entonces eso habrá que también enseñar a la persona ese autocuidado y ver dónde se perdió esa afectividad. Y una cosa que me viene ahora, Elvira, claro, aquí también, por ejemplo, la adicción a la alimentación, ¿no? A la comida, ¿no? Ahí también esa sobreprotección de eso, lo que hablábamos, ¿no? De la desvalorización de uno mismo, ¿no? Y de la autoestima, también ahí, claro, tendría cabida, ¿no? Esto que estamos ahora comentando. Sí, además tú ten en cuenta que la primera comida, el primer alimento que recibimos es de mamá. Primero en la tripa y después a través del pecho o bueno, del biberón, si no es un bebé alimentado, pero en cualquier caso el primer alimento viene de mamá. Entonces ahí también hay una parte afectiva muy fuerte, ¿sí? Con mamá. Ahí habría que trabajar pues también toda la relación con mamá, ¿no? ¿Qué pasa con mamá? ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu vínculo? ¿Dónde se ha perdido ese vínculo? Hay veces bueno, fíjate, traté a una persona que fue muy fuerte porque ella venía embarazada y uno de los problemas que tenía, bueno, me decía que es que el embarazo era secreto y entonces al ser secreto ella estaba completamente desconectada de su bebé y ni siquiera lo sentía ni moverse ni nada. Entonces hubo que restablecer toda esa conexión con su bebé porque más allá de que ella quisiese anunciar que estaba embarazada o todavía no, si rompes esa conexión desde el embarazo, es muy fuerte. Ese niño o esa niña, ese bebé, imagínate la soledad tan profunda que se puede generar desde tan temprana edad, ¿no? Bueno, aparte del abandono, la soledad, etcétera, ¿no? O sea que hay veces que esos programas vienen incluso del útero de la madre, ¿no? Mientras se están gestando. Bien, continuamos. Vale. Bien, hasta aquí hemos visto alcohol, droga, la parte afectiva, la comida.
La comida tiene además más raíles, pero bueno, hoy no vamos a hablar de ellos porque todo el tema del sobrepeso y los trastornos alimenticios tienen otra complejidad, pero la parte digamos, de lo que sería la dependencia a esa comida, sí tendría este raíl también. El tabaco, el tabaco. ¿Qué hace que yo quiera meter un aire, meter un humo dentro de mí? ¿Sí? Si te fijas, cuando tú fumas o cuando alguien fuma, lo que va a hacer es filtrar el aire de fuera para hacer lo propio. Sí, porque incluso tiene un filtro ese cigarro. Entonces va a haber una necesidad de respirar mi propio aire. A la vez que muchas veces me he encontrado yo que las personas buscan la libertad a través del tabaco. Entonces aquí es muy interesante ver cómo hay gente que deja de fumar cuando entra en contacto con que está preso del tabaco. He tenido amistades, muchas amistades, en las que me han dicho, el día que yo me di cuenta que en vez de ser libre, dependía del tabaco en el sentido de que estaba, o sea, que era el tabaco que decidía por mí, no yo que quiero fumar este cigarro o el otro, ese día lo dejé radicalmente sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, aquí, bueno, pues son algunos de los casos, no todos, hay gente que quiere dejar de fumar y no deja de fumar, pero vamos a ver esa necesidad de respirar mi propio aire a la vez, porque vamos a estar vinculados con todo el sistema respiratorio, ¿vale? Entonces, por un lado se filtra el aire dentro del cigarro, entonces va a ser un aire que genero yo para mí, va a ser mi aire, sí, mi aire, pero también puede haber una connotación de libertad porque estamos hablando de todo lo que son los pulmones también. Y los pulmones están relacionados también con esa sensación de libertad, también de vida o muerte a veces. Entonces, a veces puede ser que el cigarro, por ejemplo, pueda apaciguar el olor a muerte en el entorno. Bueno, estos son algunos de los casos, no son los más que me he encontrado, ¿vale? Pero podría ser también porque el tabaco, recordemos que también el tabaco lo que hace es aminorar el olfato. Una de las consecuencias del tabaco puede ser aminorar el olfato. Del tabaco, también aquí una de las cosas que se exploran es cómo fuma la persona, si fuma solo a nivel de la boca, oral, si fuma a nivel de bronquios, si fuma en la laringe, ¿no? Todo este tipo de cosas nos van a dar connotaciones muy específicas también de su conflicto concreto y no el del otro. Esto es muy interesante el seguirlo. Bueno, el sexo. El sexo. Hay gente que está enganchadísima a la pornografía o al sexo mismo, ¿vale? La pornografía sería una manera de estar enganchados al sexo, pero sin atreverme a hacerlo realidad, digamos, ¿no? Sin atreverme, no me atrevo a hacerlo realidad y entonces lo que voy a hacer es buscarlo en una realidad virtual, ¿vale? Porque yo no me siento con la valentía para acercarme a una mujer a lo mejor y pedirle que haga eso. Entonces lo voy a buscar en la pornografía. Sin embargo, las personas que tienen estas adicciones al sexo, ya sea pornografía o ya sea en la vida real, muchas veces hay memorias o bien de tocamientos o de violaciones o de incestos, ¿no? Que desafortunadamente es más habitual de lo que nos creemos, que en muchos hogares esta realidad ocurre, y además ahí hay una fuerte negación, y lo que va a hacer es que la persona, para no entrar en contacto con ese dolor que tiene el haber sido violado, digamos que cuando una persona es violada, el que controla es el otro, pero cuando yo voy buscando ese sexo de forma sin límites, voy a estar teniendo yo la impresión de que soy yo quien controlo, ¿vale? Entonces voy a buscar ese sexo fuera para no sentir que he perdido el control. Esa es una de las cosas que
que suceden dentro de lo que es el sexo. Entonces ahí buscaremos estas realidades que también son realmente duras. Como ves, hay realidades horribles en todas las dependencias. Entonces, por eso también es muy fuerte y muy importante porque el dolor es muy profundo y a veces son realidades muy, muy, muy dolorosas. Entonces, por eso decía que muchas veces el entorno quiere que dejes la droga, pero nadie se pregunta qué te sucede, o por qué lo haces, o para qué lo haces, o qué estás apaciguando. Sí, sería mucho más fácil. Yo entiendo, ¿no? No es mi caso, yo no tengo, mis hijos, bueno, son todavía muy pequeños, pero vamos, no les veo en esas dependencias. Pero sería mucho más fácil el poderte acercar a la persona que es dependiente y decirle qué es lo que satisfaces en ti, ¿no? ¿Qué necesitas dentro de ti que es tan doloroso? Desde ahí, no desde la culpa de la exigencia de que deje la droga, sino desde el lado terapéutico. Por supuesto, siendo padres o madres, muchas veces no tenemos ese acceso, sino que hay que confiar en un otro para que pueda tener esa objetividad y poderse acercar desde ese cariño y desde ese estar, ¿no? Sin juicio, porque la terapia tiene que ir ahí, ¿no? Sin juicio, con una escucha muy atenta y muy amorosa, porque van a surgir cosas, muchas veces unas realidades muy, muy, muy duras y tenemos que estar nosotros lo suficientemente sólidos como terapeutas como para poder acoger esa realidad sin asustarnos, tranquilizando a la persona que va y pudiendo tratarlo con naturalidad. Hace no mucho, en uno de los cursos en los que estaba acompañando, había una chica que había tenido una realidad pues precisamente de abusos dentro de su entorno familiar, o sea, de incesto, y ella narraba cómo había ido a psiquiatras durante muchísimos años, psiquiatras, psicólogos, etcétera, y nadie se había atrevido a hablar de los eventos traumáticos. Nadie. Entonces, eso lo que va a mantener es la negación de lo sucedido. Es muy doloroso, es muy horrible, pero hay que liberarlo. Entonces, también hay que saber hacerlo, es verdad, ¿no? Entonces, la gente no sabe hacerlo y muchas veces, sobre todo cuando acompaño a gente, ¿no? A aprender en los primeros pasos para formarse como terapeuta, la gente procura que no llore el otro, que no sufra, que no... o sea, entran como en pánico y hay que poder saber estar y acoger y contener. No es que no llore, es que llore en el lugar adecuado para que pueda liberar lo que no se liberó en un momento determinado, que es muy diferente. ¿Mm? Estas grabaciones conscientes, ¿no? Que están ahí también, que eso es importantísimo. Exacto, Lugar y exacto. Eso es. Entonces es muy importante podernos trabajar nosotros primero. Yo, por ejemplo, si soy consciente de pues lo que le pasó a mi abuelo, pues puedo estar pues mucho más en mí, por ejemplo, ¿no? O haber liberado, yo no he tenido dependencias, la verdad, nunca he tenido ninguna dependencia, nada, pero bueno, pues si conozco toda esa historia mía, puedo estar atenta a lo que me pasa a mí, o puedo estar atenta a mis sufrimientos, si son míos o si no son míos, y bueno, pues a veces puedo hacer cosas con ellas y a veces no, y a veces tengo que ir a consultar, pero claro, yo tengo que estar lo mejor posible para poder acompañar al otro a su bosque oscuro, yendo de la mano con alguien que te genera confianza, que te genera esa protección, esa contención. Y bueno, el trabajo, como sé que hay una persona por ahí que había hablado del trabajo y a lo mejor está ansiosa por saber qué pasa conmigo, qué pasa con el trabajo. Bueno, en el trabajo podemos encontrarnos, por un lado puede tener que ver con una desvalorización, pero muy concretamente con la falta del reconocimiento. Entonces hay muchas personas que van a doblar sus horas con tal de que alguien les reconozca ese trabajo que han hecho. Entonces es muy posible que tengan esa falta de reconocimiento desde muy temprana edad, en la que hicieran lo que hicieran, por ejemplo, no era suficiente, y entonces van a ir siempre buscando que me lo reconozcan. Y entonces, como aquí no ha sido posible, pues la fantasía está en que allí quizás sí, o allí quizás sí, o allí quizás sí. Y entonces es posible que eso sea un mecanismo que no sé si es el caso de la persona que hablaba antes de esa adicción al trabajo. Si quiere compartir, si se siente reconocida en esa falta de reconocimiento, pues lo podemos recoger. Todo esto que yo hago son siempre hipótesis, o sea, siempre desde el respeto, porque hay
Cada uno somos un mundo y, bueno, pues yo me puedo acercar desde ahí y ver si resuena con la persona o no. Puede haber también aquí, en el tema del trabajo, puede haber una huida a estar en la vida de alguna forma concreta también, ¿vale? Es decir, que mi vida también puede ser insoportable, no sé qué hacer con mi tiempo libre, o no tengo amigos, o qué sé yo, y entonces una manera de no estar en contacto con esa realidad mía es ocupar mi tiempo para no tener tiempo libre. Entonces, siempre o yo lo que hago es ponerme en cuál es la intención positiva de esta dependencia. ¿Cuál puede ser esa intención positiva de ocupar todo mi tiempo con un trabajo? ¿Cuál es esa intención positiva? Entonces, además con la herida, por ejemplo, del reconocimiento, nos explotan. Tú vas a un trabajo y si tienes esa herida del reconocimiento, pueden hacer contigo lo que quieran. Es muy importante poderla sanar, porque tú vas a estar ahí, lucha y lucha y lucha para que me asciendan y para que me reconozcan mi trabajo. Y 8 horas no van a ser suficientes, voy a hacer 12 y mi familia la voy a dejar de lado y voy a dedicar toda mi vida a que me reconozcan. Entonces, bueno, pues ahí también es importante el ver este tipo de heridas y trabajarlas. No, muchas veces no es suficiente con que tomes conciencia de ellas, sino que hay veces que hay que ir al momento preciso, ¿no? Y hay mucha gente que me dice, jo, no sabía que hoy íbamos a trabajar esto y que íbamos a llegar a los 6 o 7 años y que íbamos a liberar esto o esto otro. Y es precioso porque realmente cuando la persona toca ese conflicto concreto en un momento determinado de su vida, siente liberación en el cuerpo. No es aquí, pero es aquí, en el cuerpo. Y eso aligera muchísimo el camino y aliviana, hace que la gente se pueda sentir más en ella misma. Bueno, veo que como me encanta hablar y estar contigo, se nos ha pasado la hora. Y es que es un tema, mira, hay dos preguntas, ¿no? Una que bien y otra que yo te quería hacer. Carola dice que si en las relaciones de dependencia emocional, quien agrede también está en dependencia, ¿no? No solo es Por dependencia supuesto. de la agresión, sino también el otro, ¿no? Que está ahí también en ese bucle. Exacto, sí, y además son siempre dos caras de la moneda, ¿sí? Entonces es tanto dependiente el que recibe el maltrato como el maltratador, los dos, efectivamente. Gracias. Conchita ha sido la que ha preguntado. Carola, Conchita ha dicho que si Carola, Conchita, gracias, Carola. todas las dependencias pues nos impiden estar en libertad, claro. Obvio, sí. Entonces ahora voy a hablar un poquito de esto y con esto ya voy a terminar. Os voy a dar estas las claves, digamos, para sobre todo si son de pequeñas dependencias, bueno, pues quizá podamos aprender estas cositas. No obstante, siempre os animo a que vayáis al origen, ¿vale? Que no es suficiente con tomar una conciencia a nivel intelectual, porque eso, bueno, pues se queda en la cabeza y como digo yo, leer el menú de un restaurante no te quita el hambre. Y eso es intelectual. Entonces hay que entrar al restaurante y comer. Y ahí ya sí vas a poder satisfacer el hambre, ¿verdad? Pues esto es un poco igual. Bien, entonces, para salir de la dependencia habrá que trabajar la estructura, el objeto de la dependencia, que como vemos tienen raíles completamente diferentes. No se escoge por casualidad ser heroinómano o ser alcohólico o etcétera. O sea que eso habrá que trabajarlo. Y una cosa también muy importante que habrá que trabajar también es el sentido de la vida propia. Es decir, que en algún momento, si mi sentido, el sentido de mi vida ha dependido de otro, es que yo no lo he elegido para mí, sino que es impuesto, ¿vale? Entonces, es posible que la persona no lo haya conocido nunca el sentido de su propia vida. Entonces, habrá que acompañarla para que lo pueda escoger, para que lo pueda encontrar el sentido de su vida. ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? ¿Qué huella quiero dejar en la vida cuando me muera? Eso es muy importante porque va a ser un motor inmenso para muchísimos aspectos de la vida de la persona. Entonces, en estas tres cosas veremos que habrá que aprender a ser autónomo que no independiente. ¿Vale? La autonomía se coge cuando vas aprendiendo. En tu casa, de pequeño, los vamos haciendo autónomos cuando ellos van aprendiendo a hacer cosas por sí mismos, pero desde un acompañamiento. Es decir, cuando yo no sé, está mi madre me enseña y yo luego adquiero mi autonomía y ya lo puedo hacer solo, pero puedo pedir a mi madre ayuda cuando quiera. Bueno, pues habrá que aprender a ser autónomo. Es decir, cuando necesite ayuda, pedirla
y luego tener mi autonomía que no es igual que independencia, como hemos visto, que es yo lo quiero hacer todo solo, ¿vale? Habrá que aprender a recibir gratis. Mucha gente le cuesta recibir gratis. ¿Por qué? Porque les va a poner en contacto con su deuda. Entonces, cuando alguien te regale algo, lo que hay que aprender es a decir gracias. Ya está. No hay que cuestionar más nada. Gracias. Gracias por este regalo. Gracias por tu compañía. Gracias por tu tiempo. Y ahí es donde, si tú puedes agradecer, ahí se puede cancelar la deuda. ¿Sí? Igual que si ese niño puede agradecer que le han acogido, pero claro, no puede agradecerlo porque lo han maltratado, porque odia a esa gente con la que está, porque no quiere estar ahí. ¿Cómo va a agradecer eso? ¿No? Entonces, pero si tú puedes agradecer, entonces esa deuda también queda cancelada. Es decir, gracias por haber hecho esto por mí, ya está, ya no hay ninguna otra deuda más. Y luego aprender a estar con nosotros en contacto con nuestras necesidades, a respetarnos. Porque hay una cosa que hay que saber, que es que todas las dependencias tienen consecuencias destructivas. Entonces, aprender a tener y a respetar mis necesidades. Para eso va a haber que estar en el cuerpo, encarnados. Para eso hay que estar en contacto con nuestras sensaciones físicas, con nuestros dolores también, por supuesto, y con nuestros placeres, con las dos cosas. Cuando yo no puedo hacerme cargo de un dolor, pues ir a alguien, ¿no? Y desde esa autonomía decir, mira, te entrego este dolor, no sé qué hacer con él, ayúdame. Y desde ahí, pues poderlo transformar, sanar, trascender. Y hay una pregunta que es muy bonita aquí para todo el tema de las dependencias y que abre un poco hacia el futuro. Y esta pregunta, que es una pregunta de programación neurolingüística, pero que os la comparto como regalo, es si me doy la prioridad hoy, ¿qué me gustaría hacer? Si me doy la prioridad hoy, ¿qué me gustaría hacer? Esto nos va a poner en contacto con nuestras necesidades y también con el poder ser rey o reina de tu propia vida, ¿no? Porque recordemos que en las dependencias, si tu vida ha dependido de otro, no has podido ser rey o reina de tu vida. Entonces hay que entrar en contacto también con eso, ¿no? El incorporar tu arquetipo rey, arquetipo reina y poder reinar tu reino, que es tu propia vida. Fíjate que eso que estás diciendo me conecta mucho también con la comunicación no violenta. Estoy leyendo ahora un libro que es el lenguaje de la vida y es conectar con las necesidades nuestras y con las necesidades del otro, ¿no? Y es tan bonito eso que has dicho que creo que muchas veces no conectamos ni con nuestras necesidades ni con las de los otros tampoco, ¿no? Y eso creo que es una clave fantástica. Sí, la verdad es que sí, que es algo también que abre mucho hacia el futuro, ¿no? Porque, wow, muchas veces nadie nos lo pregunta siquiera, ¿no? No hemos tenido ocasión de que alguien con amor nos lo pregunte. Bueno, pues quizá nosotros por primera vez podamos preguntárnoslo a nosotros y entrar profundamente en contacto con nosotros, aunque sea por primera vez, da igual, ¿no? Tener ese momento para nosotros mismos. Y bueno, pues creo que hasta aquí por hoy. Hemos hecho un recorrido eh, bastante rápido, pero espero que os haya podido, bueno, pues poner en contacto con estas realidades y con esta estructura tan importante, ¿no? Que hay veces que obviamos cuando vemos a algún drogadicto o a alguien con una dependencia hacia el alcohol, etcétera, y quizá podamos entrar en el rechazo y sin embargo no conocemos la profundidad de todo lo que quizás esté sufriendo o esté viviendo esa persona. Así que os animo a que, bueno, pues podáis mirarlo con los ojos desde el respeto, ¿no? Sobre todo porque todos tenemos heridas, todos estamos rotos y descosidos, yo incluida, pero cuando hay una dependencia, un poquito más. Pues fíjate, Elvira, qué bonito, porque cuando nos encontramos pues, con este tipo de personas, ¿no? Que al final son las que más necesitan ayudas, porque todo el mundo está librando una batalla, ¿no? Entonces hay que pensar que no es nada contra nosotros, sino que esa persona tiene su propia batalla interior. Y creo que lo que has dicho, ¿no? Hay que mirar como espejos limpios, sin juicios y sobre todo pues acompañando y escuchando, ¿no? Yo creo que la escucha
en este caso es fundamental. A mí me ha encantado, a mí siempre se me hace muy corto cuando vienes, yo no sé qué pasa, se me hace muy corto. Y fíjate, vamos a ver en dependencias, pues por ejemplo, tecnologías, con las redes sociales, con el móvil, pues en muchísimos temas. Han puesto por aquí también que si quieres eso, pues para el año que viene hablar de los trastornos con la alimentación, bulimia, anorexia, sobrepeso, ¿no? Que creo que es un tema también muy interesante, que no lo hemos hablado. Y, y la verdad que muchísimas gracias, porque de verdad que siempre es un placer, aprendo muchísimo. Y gracias también a toda la gente que ha estado por aquí, ha sido súper interesante y yo creo que nos has dado claves muy, muy poderosas. Pues muchas gracias, Samantha. Para mí es un placer también compartir bueno, pues abrir una ventanita. Muchas veces se abren esas ventanitas. Habrá gente que conozca mucho de lo que yo hago y bueno, y habrá otra gente que no y jo, es un buen descubrimiento, ¿no? Yo las veces que me he encontrado con esta información así también de valor, pues se abre otro horizonte. ¿Verdad? Se abre algo dentro de nosotros que nos permite ver con otros ojos, estar en contacto con una realidad desde un lugar, como dices tú, más limpio, más sin juicio, más cercano, ¿no? Que al final yo creo que eso cuenta. El que un ser humano pueda estar desde ahí es muy potente. Sí. Fíjate, más empático, ¿no? Y con una comunicación también más compasiva, ¿no? Más de poder tener ese entendimiento que yo creo que es fundamental. Dinos dónde te pueden encontrar y cómo te pueden seguir y si quieren consultarte y trabajar también Sí. contigo. Pues mira, tengo una página web que es elvirallorente.com, ahí tenéis todos mis contactos. Aún así os puedo, bueno, mi email es info@elvirallorente.com, que también me podéis escribir. Podéis encontrarme en Evolución Emocional en Instagram, ahí me podéis seguir. También tengo una cuenta en Facebook, que yo no sé si están vinculadas, pero no sé si se ven de una a otra. En cualquier caso, me vais a encontrar muy fácilmente como Elvira Llorente, creo que es /3 en Facebook. También hago ahí bastantes publicaciones. Pero vamos, si queréis contactar conmigo para hacer alguna sesión, pues no dudéis en poneros en contacto en mi WhatsApp, que es el 649-629-633. Y os escucharé encantada vuestro objetivo, lo que queréis lograr, y iremos al encuentro de nuevas soluciones juntos. Bonito. Pues nada, desearte pues mucha suerte para este final de año, para el que da comienzo. Te espero en el año que viene aquí con más encuentros aprendiendo y muchísimas gracias a todos. Lo vamos a dejar ahora grabado. He cogido notas, he estado cogiendo ahí notas todo el rato y nada, muchísimas gracias y bueno, pues que tengáis una buena salida y una buena entrada de año también. Un abrazo muy fuerte. Eso es. Un abrazo para todos y feliz año. Adiós. Gracias, Sam. Chao, chao. Adiós. Adiós.